No hay metáfora alguna, no hay expresión, no hay palabra que pueda plenamente agotar y explicar lo que es el misterio de Dios y lo que es el misterio de la persona humana, lo que es el misterio de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, el sentido de las cosas más importantes, la vida, la muerte. Pero mucho menos puede la pobre palabra humana explicar quién es Jesucristo. Por eso el mismo Jesucristo no usa una sola expresión, una sola metáfora, una sola comparación para hablar de él mismo, para hablar de Dios, para hablar del Padre, para hablar del reino, sino que usa muchísimas expresiones. Sin duda, una de las más comunes es esta que recoge la primera parte del Evangelio de esta mañana. Es la imagen de la luz. La luz que se pone en el candelero, que no se esconde, que no está oculta. Y esto tiene unas reminiscencias de lo que hemos celebrado hace muy pocas semanas, ahora en Navidad. El misterio que estaba escondido en Dios se ha manifestado, se ha hecho presente. Primero, ha nacido para nosotros en la encarnación del Hijo de Dios y su nacimiento en Belén, pero sobre todo se ha manifestado, se ha dado a conocer la Epifanía. La luz que es Dios, la luz que está escondida en Dios, ya se ha dado a conocer y se ha revelado en la persona de Jesucristo y por medio de los testigos que él ha escogido, que son San José y la Virgen, que son los pastores. Hemos visto brillar su luz y nos hemos puesto en camino. Dice, por ejemplo, el relato de Navidad, que los pastores vieron una gran luz y se pusieron en camino. Es una de las imágenes más bonitas y que más comúnmente usa Jesús para hablar de sí mismo y para hablar de nosotros. Porque curiosamente usa la misma expresión para hablar de quién es Él y la usa la misma expresión para decir quiénes somos nosotros. En un pasaje dice, yo soy la luz del mundo. Y después es capaz de decir, vosotros sois la luz del mundo. Pero si nos volvemos de una manera mucho más precisa al prólogo del Evangelio de San Juan, pues se nos dice inmediatamente, que en el principio existía el Verbo, que el Verbo estaba junto a Dios, por el Verbo todo se hizo, sin él no se hizo nada, y luego dice, en él estaba la vida, el Verbo, que es la vida, esta vida era la luz de los hombres. Vida y luz, ya desde el prólogo de San Juan, van de la mano, son sinónimos. E insiste el evangelista, y la luz brilla en la tiniebla. Esa es la misión de la luz. La tiniebla no está entusiasmada por ser expulsada gracias a la luz. Al contrario, muchas veces la luz va a brillar, pero como el resultado de un combate. Y dice que la luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. Después habla de San Juan el Bautista y lo presenta como el testigo que viene para dar testimonio de la luz. Aquí tenemos otra vez una definición de las muchas que aparecen en el breve periodo en que actúa Juan el Bautista, una definición muy precisa de la misión de este hombre, que se puede aplicar, por supuesto, a cualquiera de nosotros. Él es el que ha venido para ser testigo de la luz. Y dice muy claramente, él no era la luz, sino testigo de la luz. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. ¿Qué tiene que producir la luz? La luz tiene que producir fe, que como hemos dicho recientemente, significa adhesión a la persona de Jesucristo, que es el origen y la luz misma. Pero aclara, lo repito otra vez, él no era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Por eso, esta luz que brilla desde toda la eternidad en el seno de Dios, se nos ha dado a conocer en la persona de Jesucristo. Él es la luz, Él es la Epifanía. Ahora se pregunta, ¿qué hemos hecho de la luz? ¿Qué hemos hecho de la luz? Quiere decir, ¿qué hemos hecho de Jesucristo? Una de las imágenes más bonitas para hablar del bautismo
en la primitiva comunidad cristiana era la de la luz. Baptizai en griego significa esto, tanto inmersión como el quedar iluminado. Cuando el Papa Juan Pablo II fue en su primer viaje apostólico a Francia, con motivo de celebrarse el milenario del bautismo, de la conversión de Francia, este fue el tema de su catequesis por todas las ciudades de Francia durante todo su viaje. Era, obviamente, hablando del bautismo, renovando la gracia bautismal. Y preguntaba de ciudad en ciudad el Papa: Francia, ¿qué has hecho de tu bautismo? Que es decir, ¿qué has hecho de la luz? El día en que fuimos bautizados, junto a la pila bautismal, había encendido un cirio pascual. El día que muramos a este mundo y vayamos a nacer para el cielo, ese mismo cirio pascual estará encendido. Pero entre el momento en que se enciende cuando nazco y el momento en que se enciende cuando muero, nos tiene que surgir la pregunta: la luz que soy yo, la luz que es mi vida, yo que soy la vela, pero no soy el fuego, que lo he recibido de Jesucristo, ¿mi vida, mi luz ha estado apagada alguna vez? A lo mejor hemos vivido muchos años. Hay personas que viven encendiéndose y apagándose. Y hay personas cuya luz brilla cada día con más intensidad y con más hermosura. La luz, comúnmente en los evangelios, puede ser imagen de dos realidades. Una, y son expresiones del mismo Jesucristo. Obviamente, entonces las dos son ciertas. Que vean vuestras buenas obras. Esa es la luminosidad de un cristiano. Que vean vuestras buenas obras. Las obras que realizo, dice Jesús, esas dan testimonio de mí. Las obras que realizamos los cristianos dan testimonio de Jesucristo. Hacen que la luz llegue más lejos. Las obras de los cristianos, el testimonio de la Iglesia, es el que hace que se difunda la luz. Pero pensando en mí mismo, cada uno de nosotros, en nosotros mismos esta mañana, yo puedo decir que mi vida nunca ha brillado tanto como en este momento. En este momento de mi vida, yo soy una mecha, un pábilo vacilante a punto de apagarse, o soy una vela que más que una vela parezca una hoguera. La luminosidad de los santos no ha sido una velita así puesta en un rinconcito que nadie se ha enterado. La luminosidad de un santo es de una fuerza tan colosal, ha tenido un impacto tan grande en la Iglesia y lo sigue teniendo, y me atrevo a decir, porque ahora están en el cielo, mucho más que cuando vivían en la tierra. Cómo sus vidas, por su testimonio, por lo que han vivido, por el ejemplo que han dado, por los escritos que nos han dejado, cómo sus vidas, unas muy largas, otras muy breves, cómo pueden haber llenado el mundo de tanta luz. Todos nosotros interactuamos con miles de personas a lo largo de nuestra vida. Cada una de esas personas que cruza por el camino de mi vida, o es una luz encendida, es una vela encendida, es una lámpara, un candil encendido, o es un candil apagado. Por mi vida, ¿qué ha pasado más? ¿Candiles encendidos o candiles apagados? Porque hay mucha gente que me ha hecho mucho daño y ha apagado mi luz. Y hay gente que me ha hecho mucho bien y ha reanimado mi fe vacilante. El otro aspecto, que son las obras, es que la luz es el equivalente en los evangelios a la fe. San Juan de la Cruz, en el momento más terrible de su vida, en la más profunda oscuridad, dice que sin otra luz y guía que la que en el corazón ardía. Y está hablando de la fe desnuda, de la fe limpia, de la fe que se ha adherido completamente y se ha rendido a la persona de Jesucristo. Esta mañana también, pensando en esos candiles que han sido puestos en lo alto, quizá deberíamos de dar gracias
por todas las personas que han llenado nuestra vida de luz. ¿Quiénes han sido las personas que han traído más luz a nuestra vida? Hay personas que hemos conocido durante muy poco tiempo y han tenido un impacto luminoso en nuestra vida tan extraordinario. Y hay personas que han estado muchísimos años a nuestro lado, sin ser malas personas, pero no nos han aportado casi nada. Y pueden ser nuestros mismos padres o nuestras familias, nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros amiguetes, nuestros amigotes. Hay mucha gente que no nos ha aportado nada. Y hay gente que con un encuentro, que en un momento, pensad en la fiesta de hoy, este hombre es un hombre increíble, don Bosco. La luz que ha traído este hombre a la iglesia. La congregación religiosa que se ha extendido por el mundo entero. Los millones de jóvenes que han recibido el impacto de la presencia de la obra de este hombre, que empezó con 1 y con 2 y con 3. Lo que decía la Madre Teresa se aplica perfectamente a don Bosco. La Madre Teresa dice, en la casa de moribundos de Calcuta hemos recogido a más de 100.000, pero si yo no hubiese empezado con 1, nunca hubiéramos recogido a nadie. San Juan Bosco no empezó con 1 millón de jóvenes, primero con 1 y luego con otro y con un puñado. Y él jamás pudo imaginarse el impacto que iba a tener la primera vez que sintió la llamada de acoger al primer niño, al primer muchacho. Y no digamos ya cuando se le une Santa Madre Mazzarello, que fundaría las Hermanas Salesianas, para completar la obra extraordinaria de este hombre. ¡Cuánta luz traen los santos al mundo! Se cuenta que estaba una vez la Madre Teresa visitando Australia y fue, no recuerdo la ciudad, con sus hermanas a visitar a la gente pobre en sus hogares, muchas desempleadas, enfermos, gente anciana que vivía sola. Y le advirtieron las hermanas que había una casa donde había un hombre muy gruñón, de muy mal humor, con muy mal carácter, que habían ellas intentado muchísimas veces acercarse a él con cariño para hacerle compañía. Vivía en una casa horrible, asquerosamente sucia. Y dijo ella, vamos a ir a verle. Y efectivamente la recibió muy mal, le habló muy mal y la echó de la casa. Pero antes de irse, esas genialidades que se le ocurren a los santos, dice que se fijó que la casa estaba sucísima, la mesilla de noche estaba desordenada, pero había una lámpara que estaba cubierta de polvo. Y no se le ocurre otra cosa a la Madre Teresa que preguntarle al anciano gruñón. Le dice, ¿qué lámpara tan bonita tiene? ¿No la enciende usted nunca? Y entre dientes, de mala manera, le dice, ¿para qué la voy a encender si no tengo a nadie para quien encenderla, si vivo solo? Y le dice la Madre Teresa, si yo limpio la lámpara, ¿usted permitiría que las hermanas vengan a visitarle todos los días? Y sorprendentemente dijo que sí. Y la Madre Teresa limpió la lámpara y encendieron la bombilla. Pero la Madre Teresa se fue y siguió con su vida evangelizando por el mundo entero. Las hermanas siguieron yendo. Al poco tiempo muere este hombre. Pero cuando está muriendo, le dice el hombre a las hermanas, díganle a mi amiga que la lámpara que encendió en mi vida, desde el día que la encendió, no se ha vuelto a apagar. Nosotros no sabemos, cuando una persona entra en contacto con nosotros, la luz que podemos encender en su existencia. A lo mejor me da miedo, a lo mejor soy cobarde, a lo mejor temo las consecuencias que tiene el ser una luz en la tiniebla. Hay muchas personas que han traído mucha oscuridad y mucha tiniebla en nuestra vida. Si no somos capaces de evangelizarlos, mejor que nos alejemos, porque nos van a hacer mucho daño. Nada ha hecho más daño a la juventud que las malas compañías, y nada nos ha hecho más bien que un buen amigo. Por eso, por todas las personas que nos han hecho bien,
Demos gracias a Dios por este extraordinario hombre que es San Juan Bosco y que ha traído tanta luz al mundo, sobre todo a los jóvenes de los 5 continentes. Demos gracias a Dios. Y por último dice el Evangelio que la medida que uséis la usarán con vosotros, y con creces. Y dice el Evangelio, hablando del amor de Jesucristo, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que entregando la vida nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Con qué medida me ha amado Dios? Sin medida. Lo ha dado todo. Todo no es ni mucho ni poco. Es que no queda más que dar. Porque Dios no me ha dado nada. Dios se me ha dado del todo. A veces es fácil dar, pero es mucho más difícil darse. ¿Y con qué medida amamos? Pues a veces, según nos interese una persona, mucho o poco o casi nada o regular o de vez en cuando. Nosotros sí le tenemos una tasa. Nosotros sí le tenemos un termómetro. Nosotros sí le tenemos una medida al amor que damos. Los santos son los que han amado en la dimensión de la cruz, en la dimensión de Jesucristo. San Juan Bosco, el hombre que ha amado sin ningún límite y sin ninguna medida, hasta que no quedó nada de él, un hombre completamente entregado a los demás y sobre todo a los niños y a los jóvenes. Qué maravilla es descubrir que hay hombres y mujeres que caminan los mismos caminos que caminamos nosotros. Pisamos, vivamos donde vivamos, sobre las huellas de los santos. Y ellos son los que con Jesucristo han sido como Él y con Él luz para las naciones, lumen gentium. Eso es lo que está llamado a ser la Iglesia. Y nosotros, por ejemplo, en la misión, podemos descubrir en esto la imagen más bonita. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Estamos aquí para que esa luz que brilla en la tiniebla, que es ese cirio pascual, Cristo resucitado, vencedor de la muerte, vencedor de Satanás, vencedor de la oscuridad, llegue un poquito más lejos. Si nosotros no hubiésemos venido a esta misión, aquí no habría llegado la luz. Si nosotros no estuviéramos aquí ahora mismo celebrando en este rinconcito de África la Santa Misa, aquí no habría llegado la luz. Si aquí no hubiese un sacerdote, aquí no habría sagrario, ni habría Jesucristo, ni habría luz. ¿Quiénes somos nosotros, los hombres y mujeres y de todos los tiempos, que hemos sido sumergidos en la luz de Cristo desde nuestro bautismo? Los que hoy, esta mañana, estamos llamados a llevar la luz un poquito más lejos.